enero del 2022. Estamos listos para compartir con ustedes esta mañana en un foro donde vamos a manejar cifras, vamos a conocer datos y sobre todo a conocer si realmente estas cifras y estos datos obedecen a responder los grandes intereses del pueblo hondureño, sus necesidades, cuáles son los renglones donde se han destinado una fuerte cantidad de presupuesto y cuáles han sido aquellos en los que han destinado menos. Estamos en un cambio de gobierno, en la etapa de transición, y precisamente por ello también el gobierno saliente debe dejar establecido un presupuesto de manera de que el nuevo gobierno pueda continuar desarrollando algunas acciones o ejecuciones para no frenar la economía de nuestro país. Esta mañana tenemos invitado a un gran economista en nuestro país, joven, estudiante, pasante de una maestría, de un posgrado en el exterior de temas económicos. Le damos la más cordial bienvenida y por supuesto le deseamos desde ya un feliz año nuevo a Cristian Duarte. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias por tenerme en su programa. Siempre es un placer estar aquí para discutir estos temas de interés nacional. Feliz año a usted, a toda la teleaudiencia. Esperemos que este año sea muy productivo, un año lleno de esperanzas, y esperamos que esas esperanzas se materialicen. Un gran placer. Cristian, siempre dicen, bueno, el presupuesto general de la República asciende a tantos miles, a tantos millones, pero en concreto parece ser que la población nunca ve en qué se invierten esos gastos, porque hay una insatisfacción, una alta insatisfacción de la población, porque no se les resuelven sus necesidades básicas. ¿Cómo se traduce este presupuesto ya en el manejo de la cosa pública? Sí, es ilógico y es paradójico, como usted menciona, porque justamente el presupuesto de Honduras, comparado con los presupuestos en Centroamérica, es un presupuesto grande. Y es un puesto que ha crecido y ha crecido en participación en la economía, como vamos a ver más adelante en algunos datos. Es decir, comparativamente con el resto de países de Centroamérica que tenemos una condición socioeconómica parecida, parece ser que la apuesta por fortalecer el gobierno es grande, y eso se evidencia en el peso del presupuesto, en el peso de los impuestos. Sin embargo, todo este presupuesto de alguna forma se diluye o está pensado para cubrir otro tipo de necesidades que no son las necesidades principales del pueblo. Podemos hablar de mantener estructuras clientelares, podemos hablar de mantener privilegios de ciertos grupos, o podemos hablar simplemente de mantener el funcionamiento corriente del mismo. Lastimosamente, como vamos a ver en los datos, el dinero que se destina a inversión de capital, a inversión productiva o a inversión en bienestar es poco, y paradójicamente ha decrecido en los últimos 10 años. ¿Cómo se elabora un presupuesto general de la República? Yo diría que el presupuesto es una de las herramientas como más importantes del país, ¿verdad? Porque el presupuesto determina en términos de política quiénes pagan, por qué, cuánto pagan, en qué momento pagan, y quiénes disfrutan de este dinero que se recauda, pero también quienes disfrutan de no pagar impuestos, ¿verdad? Es decir, estamos hablando como de la gran negociación de país, y para eso hay un ciclo de política presupuestaria. Usualmente el ciclo de política presupuestaria es que las instituciones, en función de un gran plan de gobierno, por ejemplo el plan de gobierno que hizo el gobierno de la Alianza y el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, establece sus grandes metas. Entonces cada institución del gobierno toma estas grandes metas, hay una discusión interna en todos los ministerios, y cada uno de ellos en función de estas metas establecen actividades anuales y bianuales o trianuales, pero se conforman los planes operativos anuales, los que se llaman POAs. Estos POAs son conformados por las instituciones y se establece cada compra, cada salario, así de las 118 instituciones públicas. Todas estas son centralizadas en CEFIN, CEFIN las revisa, las pone a discusión de nuevo con las instituciones, y debería de haber una discusión pública, que es una discusión que no existe hace más de 10 años. Es decir, debería de participar la academia, debería de participar la sociedad civil. Aquí debería de venir el ministro de Finanzas, el director de presupuesto, a estos programas, a informar a la población, a discutir con la población. Deberían de haber mesas en universidades, en escuelas, en patronatos incluso, ¿no? Porque es el dinero del pueblo. Lastimosamente toda esa parte se salta, y vemos que usualmente el presupuesto se va a discutir el 30 o el 31 de diciembre, a puertas cerradas, ¿verdad? Porque lastimosamente el presupuesto se ha vuelto un
una ley o un espacio para hacer, como diríamos acá, mandracadas, ¿no? Un ejemplo de los más feos es aquel Fe de Ratas, ¿no? En donde creo que fue Tomás Zambrano quien emitió bueno, al final de la sesión legislativa, colocaron unos temas ahí que eran, pues, corrupción. Y eso ha pasado sistemáticamente en los últimos años. Así que, en síntesis, la discusión del presupuesto es una discusión de instituciones, debería de ser pública en estos espacios, pero no lo es y se hace usualmente a puertas cerradas. Ahora bien, estos presupuestos son aprobados por la Cámara Legislativa, realizados quizás por la Secretaría de Finanzas del Gobierno, pero ¿cómo se desarrolla un presupuesto, especialmente en este momento en que entra un nuevo gobierno y quizás las prioridades para un nuevo gobierno no son las mismas que lo que fueron para el régimen? Sí, lo ideal sería que hubiera un diálogo, ¿no? Incluso hay una comisión de transición. Lastimosamente, y fíjese que una muestra de ello ocurrió en el año 2013, como usted dice, el presupuesto se discute y se aprueba en el Congreso Nacional, ¿no? Ahí cada bancada va a hacer respetar los intereses de su pueblo, de su partido, de sus electores. Pero recordemos que en el año 2013, las elecciones del 2013, fueron las primeras elecciones en la historia que rompimos el bipartidismo. Ingresó una gran fuerza política al Congreso Nacional llamada Libertad y Refundación, y justamente en diciembre del año 2013, después de las elecciones, ocurrió lo que conocemos como la diarrea legislativa. Dentro de esta diarrea legislativa, además de un conjunto de reformas nocivas en términos de regresividad fiscal, hubo algunas reformas para incrementar los niveles de autoritarismo adentro del Congreso Nacional, pero también a nivel de los poderes del Estado. Y esto se hizo con el objetivo de restar la capacidad de maniobra de las otras fuerzas políticas dentro del Congreso Nacional. Es decir, fue una política deliberadamente autoritaria, en la cual la Junta Directiva del Congreso Nacional asumió muchos poderes y le restó capacidad de incidencia a las otras bancadas, y además se promovieron reformas para que el Poder Ejecutivo pudiera hacer reformas que antes solo le competían al Poder Legislativo. Y además se creó el Consejo de Seguridad y Defensa, ¿no? Donde está el jefe del Estado Mayor Conjunto y los otros tres poderes del Estado civiles. Es decir, se creó una superestructura política para evitar que fuerzas como nosotros, que hemos ingresado al Congreso Nacional, pudiéramos deliberar y discutir e incidir. Y eso lo hemos visto a lo largo de estos 12 años. No iba a ser la excepción, ¿no? Estas elecciones. Y yo creo que lo hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, aún sabiendo que están en el ojo del huracán, aún sabiendo que la gente los rechazó, que 1.7 millones de personas no les votaron a ellos, sumando además los votos del Partido Liberal, el Partido Nacional sigue actuando de forma intransigente y autoritaria en el Congreso Nacional. Y no solo es que no incluyeron al Partido Libertad y Refundación o a la Alianza de Oposición en la discusión del presupuesto, sino que han emitido leyes para blindarse, según ellos, y se han negado a abrir otros debates que el pueblo ha estado introduciendo, como los de las zonas especiales de desarrollo. Entonces lo ideal es que hubiera una discusión de transición, ¿no? Porque justamente como usted mencionaba, debe haber un ajuste de expectativas, pero no lo estamos viendo. Y más bien, como vamos a ver más adelante en las cifras, hay un presupuesto un poco amarrado, y va a estar un poco complicado, pero el gobierno que entra va a tener que, pues, ingeniárselas, ¿no? Dentro del marco de la ley y de la legitimidad. Bueno, es interesante además por la situación y las condiciones en que atraviesa nuestro país, donde vemos prácticamente un reducido presupuesto para salud, reducido también presupuesto para educación, que son una de las prioridades para el pueblo hondureño. En ese sentido, una vez que ya entra el nuevo gobierno, entra una nueva Cámara Legislativa, ¿se puede discutir nuevamente este Congreso que ha sido aprobado de esta forma en consulta por esta Cámara Legislativa saliente? Sí, la Ley Orgánica de Presupuesto establece la facultad de que haya modificaciones. Año con año siempre se hacen modificaciones, y es normal, ¿no?, que las instituciones pues programen algo, pero no sé, haya un reajuste y pidan una modificación. Aquí lo importante es ver que el Congreso sí establece un techo para las modificaciones. No recuerdo, tendría que revisar, si el techo es 25% de modificaciones en el presupuesto, lo cual
para el volumen de cambios que necesitamos es poco, porque el presupuesto está sumamente desbalanceado. Si usted me permite colocar las tendencias de los últimos años en pantalla y de paso ver el presupuesto de salud y educación, vamos a ver que, o sea, a lo largo de estos 10 años, ellos han amarrado el presupuesto y esa tendencia va a ser un poquito complicada. Pero de nuevo, o sea, si nos atenemos al marco de la ley, si en el Congreso Nacional se logra una unidad, eso va a ser clave. Si no tenemos unidad en el Congreso Nacional va a ser difícil hacer cambios sustanciales en el presupuesto. Vamos a pedirle a producción que nos apoye para conocer cómo ha ido creciendo el presupuesto de la República en los últimos 3 años, y vamos a conocer además cuáles han sido las prioridades en esta última década, donde se ha invertido más en el presupuesto general de la República. Aquí en pantalla vemos los ciclos de reformas desde que entró el Partido Nacional. Son 2 grandes bloques en general, del golpe de Estado hacia el 2014, es decir, el gobierno de Pepe Lobo. Fue un gobierno que sirvió para contener el déficit fiscal producto del modelo neoliberal justamente. Los países de la región se estaban como descapitalizando debido al Tratado de Libre Comercio, estábamos dejando de recibir los impuestos por aduanas, justamente debido a los aranceles ceros. Entonces se impulsaron un conjunto de reformas como para contener eso. Y estas mismas reformas sentaron lo que se llama el modelo neoliberal de administración interna, ¿no? Por ejemplo, la última de este primer ciclo de reformas es la nueva estructura organizativa del sector público, los llamados supergabinetes, pero que iban acompañados de facultades extraordinarias para el presidente en poder hacer modificaciones, lo cual violenta un poco el tema del equilibrio entre los poderes. Y ahí también iban algunos paquetazos fiscales, la ley de alianzas público-privadas, zona de empleo y desarrollo económico. Me gustaría entrar un poquito en esta nueva estructura organizativa del sector público. ¿Qué implica eso? ¿Implica más corrupción, abuso de autoridad, darle todos los poderes al presidente de la República, en este caso a Juan Orlando Hernández? Sí, efectivamente, ante la amenaza en que se democratizara el Congreso Nacional y la gestión pública con la entrada de las fuerzas de oposición, el Partido Nacional se blindó y lo que hizo fue trasladar poderes que antes estaban en el Congreso Nacional, es decir, este espacio deliberativo que representa las fuerzas del pueblo, donde entró Libre, trasladaron esas facultades hacia la Presidencia de la República. Entonces el presidente podía abrir y cerrar ministerios, abrir y cerrar direcciones, entre otras facultades que inicialmente solo le competían al Congreso Nacional. Y eso lo hicieron de nuevo para quitar ese espacio de liberación a este espacio democrático. Y además esto se tradujo en estos supergabinetes, ¿no? Donde las personas más cercanas al presidente puede ser una herramienta buena de gestión siempre y cuando sea orientada al bienestar público. Pero si está orientada a minimizar la discusión y si está orientada a concentrar todos los poderes, como efectivamente ocurrió durante estos últimos 10 años, puede ser negativa, ¿no? Porque no existe ese espacio horizontal de diálogo. Entonces vimos que se cerraron muchos gabinetes, fue perjudicial porque además, y lo estamos viendo, lo ha dicho el doctor Hugo Noé Pino, se crearon muchas instituciones con funciones duplicadas. Tenemos IDECOAS, INSEP, INVEST-H, para poner algunos ejemplos, ¿no? Y en cada una de ellas también se desató cualquier cantidad de actos de corrupción y por ende, si tiene todas estas facultades, el presidente de la República no puede negar su responsabilidad y su participación en estos delitos contra el pueblo hondureño. Efectivamente, lastimosamente para estos grupos el Estado ha sido un botín de guerra, digámoslo de alguna forma, ¿no? Ha sido un botín que le reparten a sus terratenientes, a sus lugartenientes, a sus comandantes de guerra, de nuevo en la misma metáfora, ¿no? Es decir, a sus círculos cercanos se les reparten. Y por eso vemos que siempre son los mismos nombres, las mismas familias, los mismos círculos de poder, ¿verdad? En distintos cargos, pero bueno, continúa. Y el segundo ciclo de reformas, que son a partir de cuando entra Juan Orlando Hernández, están marcadas por el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. De nuevo, ¿no? Los organismos internacionales siempre que dan un préstamo buscan amarrar la agenda. En este caso para Honduras obligaron al país, de alguna forma, no nos pusieron una pistola, pero de alguna forma obligaron al país a que establecieran metas. Es decir, el país tenía que decir, no vamos a gastar más de esto, no nos vamos a endeudar más de esto. Se conoció como el marco macrofiscal de mediano plazo,
con metas de política fiscal. Y eso en teoría ayudó a mantener la macroeconomía. Si nosotros revisamos la macroeconomía no nos fue mal, pero si nosotros revisamos las cifras sociales es un completo desastre, ¿verdad? Ahora, ¿hasta dónde nosotros podemos permitir que estos organismos de crédito internacional dicten nuestras políticas económicas a implementar que generalmente no coinciden con las necesidades que tiene el pueblo hondureño? Sí, es una de las grandes discusiones, ¿no? Hemos visto que en muchos países, en algunos países en casos extremos ha sido auditada la deuda de manera forense y han encontrado que alguna se contrató de manera espuria, en el sentido de que no se utilizó con el objetivo que se contrató y a pesar de eso se entregó. En otros países se han negado a recibirlos, aún ya teniéndolos en marcha, como en Bolivia el año pasado, se negaron a recibir ese préstamo millonario. Y en el fondo es una cuestión de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y de manipulación, además, por estos organismos de crédito, Sí. en cuanto a los temas políticos. Es que imagínese si usted va a sacar un préstamo que usted necesita para, no sé, financiar los estudios de sus hijos, pero viene el banco y le dice, no te damos este préstamo si no cambias de iglesia, si no te afilias a este partido político y si no te haces aficionado de tal equipo. O sea, es un préstamo condicionado que altera su propia autonomía. Y eso es lo que han hecho usualmente con nosotros. Su autonomía, su soberanía y su independencia. Como hace unos días leía por ahí que el expresidente del Banco Centroamericano decía a las autoridades, indicaba a las autoridades entrantes de que no se iban a ampliar las condiciones de préstamo del Banco Centroamericano. Y es que se dio una serie de denuncias por los mismos empresarios en torno a que días de las elecciones se hizo un desembolso millonario de una deuda que se adquirió con el Banco Centroamericano, que lo que se vio fue un asistencialismo y una locura en entrega de bonos a un montón de personas en los 18 departamentos del país. Entonces, es aquí donde podría entrar esa auditoría forense que se puede hacer para conocer hacia dónde fueron orientados todas estas deudas en los últimos meses de nuestro país. Sí, efectivamente, incluso yo recuerdo que comisiones de personas notables del país firmaron cartas dirigidas al representante del BESI aquí en Honduras, incluidos creo estaba Sil Salvador Moncada, entre otros notables, ¿verdad?, pidiéndole que por favor desistieran de eso, porque efectivamente y a todas luces era una iniciativa asistencialista y clientelar que buscaba beneficiar al partido de gobierno. Pero ¿cómo podemos interpretar estas acciones irresponsables, Cristian, cuando vemos hoy cualquier cantidad de empleados públicos? Y lo más indignante, lo más inhumano, es ver a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, que han estado arriesgando sus vidas, que han estado ahí en la primera línea, que están en las calles ahora mismo exigiendo que se les pague su salario. Y si nos vamos en cada uno de los diferentes sectores gremiales en nuestro país, nos encontramos también con que hay maestros que se les adeudan sus salarios. Y por otro lado, nos vemos con las huelgas también que se están dando ya por incumplimiento de pagos a los empleados de Hondutel. ¿Cómo poder traducir realmente las condiciones en las que el régimen gobernó nuestro país? Pienso que hubo abuso de autoridad, falta de planificación, porque lo que podemos ver en todos lados donde vamos es que no se dio un marco lógico para ejercer la administración pública. Yo creo que yo no soy, o sea, yo soy de izquierdas y me considero adversario de las derechas. No defiendo a las derechas, pero hay países donde gobiernos de derecha hacen cosas relativamente decentes. Lo hemos visto en Costa Rica, por ejemplo, y en otros países del mundo. Lastimosamente, aquí, para mí, el Partido Nacional funciona más como una mafia de carteles. A ellos no les interesa administrar la gestión pública para implementar una filosofía de bienestar. No. A ellos les interesa administrar la gestión pública para enriquecerse y para mantenerse en el poder. Es decir, les interesa el poder por el poder y acumular más poder. Nunca les interesó el bienestar del pueblo. Y en ese sentido utilizaron todos los recursos posibles para enriquecerse. Ya decía el CNA junto al FOSDE
que la corrupción en el país afecta cerca del 12.5% de la economía, del PIB, es uno de los grandes rubros productivos, lastimosamente, a costa del dinero del pueblo, ¿no? La mitad del presupuesto se podría decir que incluso se va en corrupción. Es decir, a ellos nunca les interesó el bienestar, lo único que les interesó es crear los mecanismos legales, institucionales, los vacíos institucionales y aparentar esta idea de legalidad, ¿no? Pero con el objetivo de poder beneficiarse a sí mismos. Si miramos en las siguientes gráficas, vamos a ver en general la evolución de los ingresos y los gastos, como para que tengamos una idea de cuál es el peso del presupuesto en nuestra economía. La línea naranja son los ingresos del país, la línea gris son los gastos. Esto es como porcentaje del Producto Interno Bruto. Mire que en el año 2013, es la cuarta línea, que está así como en un cuadrado rojo muy grande, observamos que el gasto estuvo cerca del 25% del PIB, es decir, un cuarto de la economía. El gobierno tiene un peso muy grande en la economía. De cada 4 lempiras que se movieron en todo el país, había un lempira del gobierno. Y para esos años, el FOSDE justamente dice que la corrupción andaba en cerca del 12.5% del PIB. O sea, estamos hablando de la mitad o menos del presupuesto pudo haber sido robado, ¿no? Y eso afecta en general la administración de ese año, pero también las futuras. Porque en ese año se robaron muchísimo dinero y para robárselo tuvimos que endeudar al país. O sea, ese cuadro rojo es deuda. ¿Se imagina? Cerca del 12%. No, el déficit en ese año fue del 7% del PIB. Si nosotros entonces estamos gastando más de lo que recibimos, ¿cómo vamos a responder a ese alto porcentaje de endeudamiento con el que encontramos el país? No va a ser posible. No va a ser posible porque, o sea, si nos endeudamos más y más y más y más, es como cuando nosotros acá entramos a la central de riesgos en el país, ¿no? Que uno va a un banco, pide un préstamo, va a otro banco, pide otro préstamo, pero va al tercer banco y le dice, no podemos, usted está en la central de riesgos. ¿Cuáles son las alternativas que tiene la gente? Acudir a los prestamistas. Y los prestamistas sabemos que prestan a corto plazo y a altas tasas. Eso mismo pasa a nivel de país. O sea, ya no confían en nosotros, los bancos que nos dan préstamos concesionarios o concesionales, y tenemos que asistir a condiciones menos favorables, como contratar deuda con bancos privados. Esos son los llamados bonos soberanos. Y creo que eso es la deuda interna, que ayer lo abordábamos justamente en nuestra opinión editorial. Tenemos la mayor carga de endeudamiento, lo tenemos a través de los bancos locales con unos intereses altísimos, son unos usureros realmente, y creo que estamos, el gobierno en ese sentido, haciendo una comparación y un ejemplo doméstico, se compara entonces el gobierno con la mayoría de los hondureños. Y vamos entonces a pasar una lectura en el momento de esta crisis, del paso de la tormenta ETA y OTA, el azote además de la pandemia, donde supuestamente se dictaron políticas para poder apoyar a la población. Pero ¿qué pasó con la población? Fue todo lo contrario, porque decían de que iban a dar condiciones blandas, se dieron a través de sendas, cadenas de desinformación nacional, donde aparecía Juan Orlando Hernández en compañía de los banqueros más representativos del país, diciéndole a la población, mire, usted no se preocupe, sabemos que han despedido cualquier cantidad de personas, no hay respuesta de pago, no le vamos a cobrar intereses, no puede pagar, en este tiempo no va a pagar. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió después con la población? Le vinieron a caer cualquier cantidad de intereses, muchas personas perdieron sus viviendas, y por si fuera poco después los remata el paso de la tormenta ETA y OTA, especialmente la zona norte del país, una zona productiva, donde muchos productores también aumentaron su nivel de endeudamiento, donde muchos perdieron su producción, perdieron casas que la población estaba pagando, hipotecadas, muchos tenían sus carros también, a través de préstamos, y estaban en la tormenta con el agua en el cuello, y todas estas casas bancarias llamándoles para que fueran a pagar. Para cobrar. Entonces, yo estaba escuchando, ¿se puede hacer algo el nuevo gobierno en relación a todo este alto nivel de endeudamiento que tiene la población hondureña con los bancos? Sí, definitivamente, y justamente
al final de la gráfica vemos el impacto presupuestario de las contingencias ambientales y sanitarias, como usted misma mencionaba, y el nivel de endeudamiento, el nivel de déficit fiscal alcanza al que tuvimos en el año 2013. Si nos apoya producción a ampliar un poquito la gráfica y dejarnos en pantalla para poder... Esa aquí. de la derecha, mire, las contingencias del 2020. Se había reducido un poco el déficit en años anteriores, pero hacia 2020 volvió a crecer. Lastimosamente no se tomaron en cuenta propuestas como la del Partido Libertad y Refundación, que hablaba de que era necesario, en vez de dar préstamos, transferir gratuitamente un ingreso universal, al menos durante los meses más duros de la pandemia, a las familias en extrema pobreza. Eso se pudo haber hecho utilizando reservas internacionales o utilizando el encaje bancario. O sea, esos son instrumentos que tenemos para proteger el bienestar de la población, no el bienestar necesariamente de los bancos. No estamos diciendo que no hay que proteger los bancos, claro que sí, son un instrumento importante, pero fundamentalmente es la población, ¿no? Y vimos cómo ellos sufrieron. Ahora hablando de si el gobierno puede interceder ante las condiciones de préstamos que tienen y créditos que tiene la población, seguro que sí. Es decir, se puede establecer un diálogo, ¿no? Justo con los banqueros, promover leyes como para poder asegurar que se paguen esos fondos, que el Estado mismo dé subsidios o de bonos que permitan a las familias ser productivas y eventualmente puedan pagar ese dinero, ¿no? Porque también la idea es dignificar al ser humano mediante el trabajo y no mediante políticas paternalistas o asistencialistas, ¿no? Que lo que hacen es generar esta relación de subordinación entre la población y el gobierno. Y lo que debe haber es una relación de acompañamiento. Y eso se genera mediante la creación de oportunidades, porque eso dignifica a los hogares. Entonces sí es posible, pero para eso de nuevo ocupamos que exista pues voluntad desde el Ejecutivo, que seguramente la va a haber, y en el Legislativo. Y en las siguientes gráficas, de esta que viene la otra, para hablar un poco de lo de salud y educación que usted había mencionado hace un rato, en esta gráfica justamente podemos ver el avance de las prioridades presupuestarias del gobierno. En la primera gráfica, en el 2010, el que está remarcado en rojo, son dos rubros, salud y educación. Educación tiene 7.2% del PIB y salud tiene 3.2%. En total suman 10.4% del PIB en el año 2010, el año del golpe. Abajo observamos en 2.8 el Gabinete de Seguridad y Defensa y en 4 el pago de la deuda y otros gastos administrativos. Pero vemos en la gráfica la tendencia, cómo los dos recuadros de abajo crecen y los dos recuadros de arriba disminuyen. Para mí el año más dramático es 2019, que es el año prepandemia, donde se observa en su esencia la política de gasto del gobierno. Miremos que educación bajó de 7.2 a 4.9% del PIB. Y vea usted qué interesante, cómo baja el presupuesto y cómo se van dando las condiciones sociales en nuestro país para poder, conociendo cifras y las condiciones sociales. Sí. Justamente en el 2019 cuando se desatan las protestas de los médicos, sí, y de los maestros, advirtiendo a la población de la crisis que se estaba generando en el sistema educativo nacional y también en el sistema sanitario. Sí, totalmente, o sea, no es abstracto, ¿no? Esto se expresa materialmente en el bienestar de la población y es terrible, ¿no? O sea, ¿a qué gobierno se le ocurre reducir el gasto en salud y educación? Entonces imagínese usted luego a finales del 2019 cuando entra la pandemia a nuestro país, en qué condiciones nos encuentra. Sí, estamos todavía padeciendo eso. En indefensión total. O sea, justamente producto de esa descapitalización es que estuvo a punto de colapsar el sistema de salud, es que no habían hospitales, es que no habían respiradores, es que no había suficiente personal médico, es que tuvimos que contratar de emergencia hospitales móviles que ahora todavía bien, no funcionan. A eso voy. Estamos llegando, según la gráfica, a una crisis, tanto en educación se reducen ampliamente el presupuesto en salud y educación. Y si no dejan la gráfica, ¿por qué? Porque también la pregunta aquí va, podemos estar discutiendo también exactamente, es ¿cómo se adquieren estos hospitales móviles? Porque ya teníamos una tendencia económica, estamos viendo cómo va creciendo el nivel de endeudamiento de nuestro país, pero también vemos
de que para la compra de estos hospitales móviles y supuestamente para responder a todas las necesidades en materia de salud, se adquieren nuevos préstamos. ¿Se refleja en estas gráficas a dónde fue a dar ese dinero? Sí, si nosotros vemos entre 2019 y 2020, el crecimiento en salud fue un poquito mayor y en educación también. Salud creció de 2019 en 2.3% del PIB a un 3%. Ampliamos un poquito, dejamos la gráfica solo para ver esos indicadores en materia de salud y educación en 2019, dice. De 2019 hacia 2020, en los primeros recuadros rojos de arriba, se observa que pasamos de 2.3 a 3% del PIB, que es el mayor crecimiento que hubo ese año, aunque también en el tema del pago de la deuda. Y en educación, que es como la doradita de arriba, pasamos de 4.9 a 5.2, ese fue pequeño. Fue mínimo, Y en general, el pago de los hospitales móviles, fíjese que relacionado con lo que hemos estado discutiendo, se hizo a través de InvestH, que es una institución que tiene funciones duplicadas con otras instituciones. E InvestH se crea en este nuevo gobierno porque las otras instituciones están muy acusadas de corrupción. Entonces la cooperación internacional dice, hay mucha corrupción en las instituciones, necesitamos una institución nueva, libre de corrupción, se crea InvestH y salen con los hospitales móviles. Es interesante porque aquí es donde dice usted, el mismo presidente de la República, escuchen esto, por favor, escuchen esto, es muy importante, porque durante todo este tiempo se ha alegado que él desconocía prácticamente qué era lo que se estaba haciendo, y conforme el hilo de la exposición que estamos dando esta mañana, ya conocemos cuándo se modifica toda esta estructura organizativa que le da amplios poderes al presidente de la República, en este caso Juan Orlando Hernández, para que pueda controlar el manejo de toda la cosa pública a tal punto que pueda quitar ministerios, abrir ministerios de una forma antojadiza, y es aquí donde se crea Inves justamente en toda esta modificación. Pareciera, Cristian, de que estos realmente sí desarrollaron una ejecución de un plan, pero macabro, para poder destruir el país y llevarlo a la condición a la que nos estamos enfrentando en este nuevo gobierno. Mire, hay una antropóloga estadounidense que se llama Sarah Chayes. Ella es una antropóloga experta en temas de corrupción y ella ha publicado varios libros sobre países que ella llama sistemas cleptocráticos, es decir, sistemas cooptados por élites corruptas. Y ella ha trabajado como asesora del Pentágono en Afganistán, en Irak, y ella hizo un libro sobre Honduras. El libro se llama Honduras, cuando la corrupción es el sistema que opera. La tesis fundamental de ella es que las élites que administran el país han utilizado deliberadamente y con todo el conocimiento de causa su poder político para poder debilitar instituciones, así como pasar leyes que les permitan a ellos robar en total impunidad. Y esto pasa primero por debilitar las instituciones y cooptarlas, pero también por crear el marco de impunidad necesario. Dos ejemplos: la ley de secretos, la ley necesaria; la salida de la MASI, la impunidad necesaria. No, es que todo esto parece que está muy bien orquestado, muy bien planificado. Pero vean ustedes, se crea Inves para que pueda desarrollar lo mismo que puede realizar otro ente del Estado. Pero además de esto, cuando comienzan a darse los actos de corrupción, es el mismo Juan Orlando Hernández que nombra una junta interventora para que investigue dónde está el dolo. O sea, él mismo, el que autoriza el dolo, nombra a través de Inves a una junta interventora para que comiencen a investigar dónde están los actos de corrupción. Pagada por el mismo Ejecutivo. Pagado por mismo Juan Orlando Hernández. Entonces aquí es donde nos preguntábamos, y en su momento hablábamos con Javier Santos de la UFERCO, y le decíamos, ¿cómo es posible que en el país se puedan crear juntas interventoras? Entonces, ¿cuáles son las funciones del Tribunal Superior de Cuentas y dónde entra el Ministerio Público para que se den estas investigaciones? Sí, lastimosamente hubo mucho conflicto de interés, ¿no? Incluso desde el mismo Tribunal Superior de Cuentas, porque había una relación entre Marco Burán y el magistrado del Partido Nacional, que nunca se investigó y que pues quedó ahí, ¿no? Pero sí circuló que había ese conflicto de interés. Lo mismo en esa comisión interventora que nombra el mismo presidente para que lo investiguen a sí mismo, ¿no? Vayan escuchando ustedes
todo el hilo de esta interesante exposición, porque aquí es donde se van uniendo los hilos y donde vemos cómo han trabajado planificadamente para hurtarle al pueblo hondureño, negarle sus derechos, y vemos cómo se ha manejado cualquier cantidad de fondos, y por eso la pregunta del inicio del programa: ¿cómo se elaboran los presupuestos? ¿A dónde van a parar esos presupuestos? ¿Quién garantiza? Y por eso nosotros insistimos a nuestros televidentes que no podemos nosotros como hondureños permitirnos nunca más a quedarnos como simples espectadores contemplando el desastre al que han llevado nuestro país, porque todo esto pasó en vista y paciencia de que nos dimos cuenta de una forma tardía y lo que hicimos fue ponernos a fabricar memes. Pero bueno, el resultado del pueblo hondureño en las urnas es algo que realmente dice: hasta aquí nomás llegó. Sí, yo creo que de alguna forma, y lastimosamente como tocando fondo, pero en el marco de la pandemia sí hubo un resurgimiento de la veeduría ciudadana. Es decir, en el marco de la pandemia la gente sí estuvo muy pendiente de dónde iba el dinero. Y yo creo que eso justamente se reflejó en el amplio rechazo social del pueblo, de la sociedad civil hacia este gobierno. O sea, alcanzó un punto de corrupción que fue insoportable, incluso para gente que no fue inicialmente afín a Libre. ¿Cómo trabaja el sistema auditor del Estado en el sentido de la forma como se dieron la compra de estos hospitales? Además, que prácticamente se firmó un cheque en blanco, pagaron sin haber recibido el producto, y justamente ahora estamos nuevamente los hondureños ante una emergencia más, ante las amenazas del Omicron. Se están creciendo los casos por contagios de COVID-19 y el gobierno de la República dice: tengo que cerrar triajes porque no hay presupuesto. Entonces, ¿dónde fueron a parar los otros 4 hospitales móviles que tenían que estar ya en nuestro país? ¿Cuáles son las acciones que se han ejecutado a través de esta junta interventora que nombró el mismo Juan Orlando Hernández, que no sabemos ni quiénes son y que no ha respondido al pueblo hondureño como debe? Pero sin embargo hemos conocido además que los salarios de estas personas que forman parte de esta junta interventora oscilan arriba de los 120,000 lempiras mensuales. Sí, además de gastos de representación, viáticos por ir a Rusia a conocer los osos, por ir a hacer nada prácticamente, porque no han dado un informe serio de dónde ha ido a parar todo este dinero. Sí, ¿dónde está el dinero? Totalmente. Sí, efectivamente, podríamos decir que tiene como 3 etapas el tema de la fiscalización y el enjuiciamiento. Esta parte de la comisión interventora realmente no es parte de, porque esta es una misma acción administrativa, es una acción para poner orden internamente que hace el mismo ejecutivo, pero no es parte de una investigación oficial. La investigación oficial inicia, puede ser a raíz de una denuncia ciudadana, tanto en el Ministerio Público como en el Tribunal Superior de Cuentas, y es una de estas 2 instituciones quien inicia un informe o una investigación. La diferencia es que el Tribunal Superior de Cuentas lo que puede hacer es responsabilidades administrativas, civiles, pero no penales. Es decir, que puede hacer responsabilidades cuando hay una inobservancia de las leyes en la contratación. Eso sí lo puede hacer el tribunal y hacer reparos. Pero las responsabilidades penales, es decir, cuando se comete un delito, le corresponden al Ministerio Público. Y estas usualmente surgen después del informe del tribunal. Sin embargo, el tribunal solo puede actuar ex post, es decir, una vez que se ha cerrado una acción. El tribunal no puede estar acompañando porque sería coadministrar, y ahí habría conflicto de interés, ¿verdad? Porque si el tribunal participa, puede verse a sí mismo involucrado posteriormente. Entonces el tribunal tiene que esperar que termine un periodo o un proyecto. Ahí inicia una investigación que puede durar 6 meses o 1 año, o sea, bastante tiempo. Y luego se le envía al Ministerio Público, quien inicia otra investigación que también puede durar 6 meses o 1 año, es decir, toma su tiempo, y esto después se envía a la Corte Suprema de Justicia o a los juzgados más bien, al Poder Judicial, para que inicie un juicio, ¿no? Es decir, toma su tiempo lastimosamente. Se podrían invertir recursos para que se hagan investigaciones expeditas, ¿no? Frente a la presión social, pero lastimosamente, pues eso no es tan fácil que ocurra, porque estas son instituciones que tienen su trayectoria histórica.
y no es tan sencillo cambiarlas en el corto tiempo. Hay una situación en torno a esos cambios, es terrible, realmente, es vulgar, indignante, repugnante la forma como han saqueado este país, terrible, y todavía aún más que se atrevan esta mañana a estar pidiendo en todos los medios de comunicación reconciliación y perdón ante tanta atrocidad. Es verdaderamente vulgar y repugnante. Especialmente, están pidiendo perdón, están hablando de reconciliación, pero en sus últimas ejecutorias estamos viendo que están endeudando más a nuestro país, están desarrollando contratos leoninos para favorecer a las empresas que financiaron campañas, están dejando a las nuevas autoridades amarradas y ahogadas con compromisos económicos, y definitivamente el papel que tiene que hacer el nuevo Congreso Nacional va a ser fundamental para desenmarañar toda esta situación, porque es ahí donde en este momento están aprobando de una forma inconsulta, con abuso de autoridad, una serie de contratos. Y por si fuera poco, también están dejando una serie de empleados públicos con acuerdos en las distintas instituciones del país. ¿Y qué va a pasar entonces con este presupuesto que nos están dejando? ¿Cómo van a venir las nuevas autoridades a sanear esta cosa pública si les están dejando acuerdos a estas personas? Y por otro lado, también tendrá respuesta para poder darle prestaciones a todas estas personas. Es una gran pregunta. Yo creo que podemos ayudar a contestarla con una de las diapositivas que sigue, porque justamente ahí coloco algunos datos de este presupuesto 2022, como para tener una idea de cómo lo dejaron amarrado y hacia dónde van las prioridades de gasto. En la que sigue, otra vez la siguiente. Este es el presupuesto 2022. Aquí lo relevante, abajo dice balance. Tenemos que los ingresos totales son de 308 mil millones de lempiras y los egresos totales son de 308 mil millones de lempiras. En papel siempre lo ponen balanceado, pero usualmente es desbalanceado y hay un déficit posterior, ya sea porque los ingresos son menores o porque el gasto es mayor o por las dos y el déficit es mayor. Aquí lo interesante es que en los ingresos ya tenemos un 28% de ingresos que van a venir por endeudamiento. 28%, o sea, más de un cuarto de los ingresos del año 2022 va a ser más deuda pública. Y ahí tenemos títulos de deuda o préstamos, más de 50 mil millones de lempiras. Eso es muchísimo, muchísimo. Y van a comprometer evidentemente las finanzas públicas. Y en el siguiente gráfico, o en la siguiente diapositiva para cerrar y tratar de responder a su pregunta, encontremos las prioridades de gasto. Aquí coloqué nada más algunas de las instituciones del sector público. La de arriba es la ENE. Ese es otro. Sí, es un agujero negro, ¿no?, en términos presupuestarios. Sí. Lastimosamente, porque es ilógico, ¿no? ¿Cuánto gastamos en la ENE? ¿Cuál es la deuda que genera los intereses? Pero además vemos que hay aumento de las tarifas. Pero bueno, el presupuesto del ENE es la segunda institución con el presupuesto más alto. Es más alto que educación, es más alto que salud, y solamente superado por la deuda pública. No, y además lo interesante de la ENE, que gran parte de ese presupuesto de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica también va orientado al pago a las térmicas. Sí, el 90% de los gastos corrientes de la ENE es eso, es pago de contratos. 90%. Por eso es urgente la revisión de todos esos contratos leoninos, porque entonces nos damos cuenta, pueblo hondureño, que aquí, como lo perfila el economista Cristian Duarte, la mayor parte del presupuesto se va en la ENE, donde contempla varios contratos leoninos con los térmicos, que estamos pagando, somos el país que paga más alta la energía a los térmicos, pero termine de asustarse usted, porque funcionen o no funcionen, la energía es obligación del Estado de Honduras
poder pagarle a los térmicos por un servicio que no recibe. Efectivamente. Y precisamente por ello, pueblo hondureño, es importante que usted se informe, porque sin lugar a dudas, el nuevo gobierno va a tener que comenzar a hacer acciones soberanas para poder nuevamente recuperar todas estas instituciones de servicios públicos, que cómo es posible, Cristian, en el 2009 la ENE se deja con un superávit y hoy encontramos una ENE prácticamente quebrada, sí, en rojo. Sí, yo diría que ahí esto no ocurrió por una simple mecánica histórica, ¿verdad? Esto fueron decisiones políticas que tomó el gobierno golpista después del golpe de Estado, y está relacionado con grandes familias. Y justamente, acordémonos, el golpe de Estado, porque hay gente que dice, ustedes no dejan de hablar de eso, pero es que es importante poder aprender esas lecciones, porque precisamente desde las acciones que se daban para dar acciones soberanas que se dieron en ese gobierno de poder ciudadano, fueron las que obligaron a los térmicos, a esas familias, a financiar el golpe de Estado. Y vemos con estas cifras, amigos televidentes, para que despertemos de cómo han hecho piñata de la cosa pública, es que dieron paso, después del golpe de Estado, se viene a conocer todas estas condiciones raquíticas de la economía del país que obedecen exclusivamente a grupos élites de nuestro país para favorecerlos a ellos, pero a usted, señora que nos está viendo, cada 3 meses le están aplicando un aumento en su tarifa eléctrica y electrocutan realmente al usuario con tarifas que no puede pagar. Vemos a doña Tenchita pagando 50,000 empiras mensuales, vemos a doña Juanita en una residencia humilde que no tiene aire acondicionado, pagando altas facturas, y aquellos que tienen los aires acondicionados en todas sus habitaciones, etcétera, etcétera, uso de agua caliente, de duchas y todo esto, pagan una tarifa mínima a la que paga el pueblo. Es horrible, y al inicio nosotros mencionábamos algunas de las leyes que había aprobado este gobierno. Encontrábamos la declaración de emergencia de la Compañía de Energía Eléctrica, y años después se aprobó la Ley Marco de Energías Renovables. Y estos evidentemente fueron como los pagos que dio el gobierno a estas familias que apoyaron el golpe de Estado, ¿no? Y estas familias son las que vemos que se han enriquecido con el empobrecimiento del pueblo y a costa de el dinero público. Yo aquí tal vez solo mencionar 2 cosas. Efectivamente, como usted mencionaba, ¿no? ¿Por qué seguimos hablando del golpe? Hay una escuela de estudio dentro de las ciencias políticas que se llama Nuevo Institucionalismo, y el Nuevo Institucionalismo entiende que las instituciones de hoy se conforman con trayectorias históricas. Este Nuevo Institucionalismo dice que hay momentos en la historia, coyunturas críticas le llaman ellos, donde las decisiones de los actores, usualmente las clases sociales, transforman las instituciones, y estas transformaciones se perpetúan en el tiempo. Y esta ENE que hoy tenemos es resultado de ese golpe de Estado y las decisiones que se tomaron en ese momento. Y el otro dato interesante es que, según algunos estudios, el 25% del total del mercado energético es poseído por las 12 grandes familias del país de Honduras. El 25%, es decir, 1/4 del sector energético, porque ellos también tienen sus inversiones diversificadas en otros ámbitos. Sí, ¿no? Pero es interesante además el tipo de inversiones a los que se han dedicado estas familias, porque son los importadores de búnker, son dueños de gasolineras, distribuidores de combustible. Implica entonces que todo el trancazo que se está dando tanto en materia de los energéticos es evidente que va a parar a manos de estas familias, que dicho sea de paso ahora no solo se han quedado con los energéticos, son dueños también de estas térmicas, y han extendido sus tentáculos a los aeropuertos. Sí, totalmente, y eso se debe a su cercanía con el poder político, ¿no? Por eso, o sea, las decisiones que debe tomar el gobierno son de carácter técnico, muchísimas, pero también de carácter político, ¿no? De carácter político, pero además una soberanía que debe de dar, y la independencia, y se necesita mucha voluntad, pero sobre todo valentía, y precisamente por ello nosotros ayer en nuestro editorial decíamos, la fusión de nuestro medio de comunicación no termina, es que vamos a estar denunciando y orientando a la población, informando qué es lo que está pasando, porque tenemos que dar respuesta. Igual el trabajo de la población no terminó el día en que fue a ejercer el sufragio, Cristian.
Tenemos hoy una legitimidad donde le estamos dando un mandato a las nuevas autoridades. No queremos acciones tibias más en nuestro país. El pueblo hondureño tiene que estar pendiente, tiene que ser partícipe, auditor y veedor social del manejo de la cosa pública. Exigir que se discutan esos presupuestos en las vías públicas, en las universidades, con los diversos sectores sociales como lo están haciendo ahora mismo, pero que la participación de estos sectores no solo sea una cosa cosmética, sino que realmente se lleve a cabo para definir y decidir entre todas y todas hacia dónde vamos a orientar esas políticas económicas que también deben ser muy soberanas, porque ante el alto nivel de endeudamiento que tenemos, obviamente los usureros, los banqueros, los organismos de crédito internacional van a estar diciéndonos, acá hay plata, pero las condiciones es, discúlpenme la expresión, fregar y fregar al pueblo hondureño. Sí, efectivamente, yo he visto que dentro del plan de gobierno del Partido Libertad y Refundación y dentro de sus propuestas, en el marco de un pacto fiscal, está justamente el tema de la veeduría ciudadana, la participación ciudadana, que está en ley, pero esta ley actual es papel mojado porque nunca se cumple, ¿no? Entonces sí es posible conformar comisiones ciudadanas, ¿no? Ya sean representantes de patronatos, que se discuta por distritos, que se discuten en escuelas, que se muestre, que se recojan esos comentarios, ¿no? Mucha gente critica, por ejemplo, al gobierno de Cuba por antidemocrático, pero es cuando uno mira las cifras del proceso constituyente que ellos llevaron a cabo hace poco, observamos que hubo, pero miles y miles y miles de asambleas comunitarias. Es decir, todas las personas fueron escuchadas para redactar la Constitución en Cuba. Sí. O sea, es una de las constituciones más participativas en el mundo entero. Y eso lo que nos demuestra es que es posible crear las instancias y los mecanismos. Y mire qué interesante, Cristian, siempre porque al final la historia es la que nos dicta la mejor lección, que justamente también se dio el golpe de Estado en el marco de una consulta, cuando era primera vez que se le iba a consultar al pueblo hondureño, estos grupos elitistas del país, que no solo controlan las térmicas, que no solo controlan los combustibles, que no solo controlan las empresas, ahora hasta farmacéuticas, controlan también los medios de comunicación, y se dio una tremenda manipulación en relación a esa consulta. Sí, y es que justamente, o sea, a la élite le da temor la democracia, le da pavor la democracia, como lo hicieron en el 2013 con la diarrea legislativa, como lo hicieron con el golpe de Estado, con ese temor que sentíamos ahora en estas elecciones. Así históricamente se oponen a la democracia, pero bueno, hay un mandato. Y ve a la población, dice, en la chat, en las redes sociales, y todavía esos pícaros fueron electos. Que fue algo que hablábamos ya con Julio Navarro, de cómo muchos diputados han llegado al Congreso Nacional, quedaron en el Congreso Nacional, y ayer también lo decíamos en nuestro editorial, que llegaron por chingaste, como se conoce vulgarmente, o por cociente electoral, no porque realmente la población lo votó, porque si nos vamos a la gente cómo votó, definitivamente el Congreso tuviera la mayoría Libertad y Refundación. Sí, más del doble de las marcas, ¿no? Definitivamente. Y es aquí donde este Congreso, que se discuten estos temas tan importantes como es la aprobación del presupuesto general de la República, que vamos a continuar en el desarrollo, porque estamos viendo, además, en la gráfica anterior, si nos ayuda a Katie, no importa que tengamos la pantalla compartida, pero también vemos que comenzaron a comprarse buques de guerra. Se fueron hasta Israel a comprar un escandaloso buque que costó la vida de miles de hondureños. Sí. Y decimos costó la vida de miles de hondureños porque fueron recursos que bien se pudieron haber orientado a la salud del pueblo hondureño, que hoy por hoy seguimos padeciendo de falta de medicamentos y atención en los centros hospitalarios. Y vea usted, y tenemos médicos en la calle exigiendo su pago. Es ilógico, ¿no? Porque también, por ejemplo, el tema de los bordos, luego de los huracanes, creo que ha tardado más de un año ya. Y no hay recursos. Y no hay recursos. O sea, es ilógico un buque de guerra versus los bordos de la población que sufrió los huracanes, ¿no? Imagínese usted ese buque de guerra, lo que implica además el mantenimiento de este buque de guerra. Y es parte de las condicionantes. ¿Cómo llega ese buque de guerra? ¿En base a qué?
¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones ¿Cuáles políticas? son los compromisos que obligaron a Juan Orlando Hernández a adquirir este buque? ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno con todo esto? Y fíjese que justamente esto se refleja también en esta gráfica, ahí en color azul, es decir, no resaltado, está la Secretaría de Seguridad, está Didapol y está de Defensa. Las coloqué ahí para que viéramos también el monto sumado de estas tres secretarías. Gracias, producción. Ahí están, mire, son el renglón 70, 72 y 90. Entre las tres suman cerca de 16,000 millones de lempiras. Eso están cerquita de la Secretaría de Salud, lo que nos indica y nos afirma la lógica histórica que habíamos visto antes, ¿no? Que cómo había crecido el gasto en seguridad y defensa y cómo ha disminuido el gasto en salud y educación. Porque arriba tenemos educación con 33,000 millones de lempiras y Secretaría de Salud con 22,000 millones, sumamente descapitalizadas. Es decir, no les importa el bienestar de los hospitales y las redes de atención hospitalaria, ni la atención en educación. Pero por el contrario, en seguridad y defensa, que casi alcanzan los 16,000 millones para comprar buques, para comprar armas. O sea, ¿con quién estamos en guerra? ¿No es nuestra principal guerra el hambre, Terrible. el malestar, la migración? Parece que no, ¿verdad? Bueno, y para cerrar este cuadro así ominoso, en el último renglón tenemos la deuda pública, que es el principal gasto del país, con 52,000 millones, casi los 53,000 millones de lempiras. O sea, el pago en deuda pública es más del doble del pago que tenemos para salud en el país. Gastamos el doble en pagar impuestos, en pagar intereses y capitales de deuda que lo que estamos gastando en hospitales, en pago de enfermeros, de médicos. O sea, así están las prioridades presupuestarias de este gobierno y así han estado estos 12 años. Ahora, como usted dice, la cuestión es dentro del Congreso Nacional, con el apoyo del Ejecutivo, esto tiene que cambiar, porque si no, este año 2022 va a ser una continuación de lo trágico que fue este 2021 hacia atrás. Entonces aquí se va a ocupar mucha concertación, porque posiblemente se requieran cambios en el Congreso Nacional, y además una muy buena y fina gestión del Poder Ejecutivo. Es interesante realmente porque ya podemos darnos cuenta entonces cuál ha sido el giro de que le han dado a todo esto, y en todo esto también va ese alto porcentaje de comisiones. O sea, inventaron el INVES, inventaron juntas interventoras, inventaron un Axel López que no se sabe el paradero, no se sabe en qué quedó este señor, pero lo que sí sabemos es que el pueblo hondureño demanda justicia, Sí. que el pueblo hondureño no quiere vivir más en impunidad. Y también esto le debe de llevar a la reflexión profunda a aquellos que están muy emocionados con ser miembros de este nuevo gobierno, Cristian. Sí. Las condiciones que el nuevo gobierno está asumiendo, su administración, realmente son alarmantes. Y se va a necesitar de hombres y mujeres, de grandes profesionales, pero más allá de esas grandes hojas de vida que puedan tener, es el compromiso y el amor por hacer las cosas bien en nuestro país. Sí. Y que doña Xiomara sepa quiénes van a formar parte de ese gabinete, y sobre todo ese gabinete económico que lastimosamente, también tenemos que decirlo, son raros y contados los economistas en nuestro país que no le hacen caso al Fondo Monetario Internacional. Son más, ¿cómo se puede decir? Aceptan más las sugerencias del Fondo Monetario y todo, como dice, son más papistas que el Papa. Sí, y definitivamente se necesitan tomar acciones soberanas en materia económica en nuestro país. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo en lo que usted dice, de que sí es importante la formación técnica y académica, pero muchísimo más importante es la certeza política, es la valentía política. Yo creo que un gran ejemplo de eso es la abogada Moncada,
que ella ha demostrado su capacidad tanto en la ENE como en el CNE. O sea, son instituciones sumamente distintas. Pero ella, más allá de su formación primaria, o sea, su formación de base como abogada y sus títulos posteriores, o sea, ha tenido el compromiso de transformar las instituciones y enfrentar los poderes fácticos. Y ahí es donde está la clave, ¿no? La cuestión va a ser esa, justamente. Y teniendo en cuenta que vamos en un gobierno de alianza, esas negociaciones van a ser fuertes, no van a ser interesantes. Y yo me imagino que el papel de nuestros representantes de Libertad y Refundación en esos espacios va a ser hacer prevalecer los principios antiimperialistas de autodeterminación de los pueblos que ya están en nuestros principios, en nuestros estatutos, que estuvimos reivindicando desde el 28 de junio de 2009 hasta el 2011 que se funda el partido, y de ahí en adelante también en todas las manifestaciones, en todas las movilizaciones, en todo acto, ¿no? Es decir, tenemos 12 años reivindicando esos principios y seguramente no los vamos a ceder en este momento, ¿verdad? Eso es lo mínimo que esperamos de nuestros representantes, porque, como dice Silvio Rodríguez, seguramente van a haber muchas sillas que nos inviten a sentar cómodamente, ¿verdad? Pero quien lucha va a tener canción para seguir caminando. Bueno, y definitivamente habrá que ver cómo también quedará compuesto el nuevo gabinete de gobierno, porque generalmente también meten su mano organismos internacionales recomendando y exigiendo que coloquen X y Y personas, sí. Especialmente quién será el presidente del Banco Central o la presidenta, quién será el secretario de Finanzas o la secretaria de Finanzas, porque es aquí donde se discuten esos temas importantes de país, y no podemos seguir nosotros como hondureños permitiendo que manejen la cosa pública de la forma antojadiza en cómo se ha dado. Yo he tenido la oportunidad de dialogar con empresarios una vez que se presentó el plan de gobierno de Xiomara Castro, que déjeme decirle, ese plan de gobierno no tiene tantas aristas de izquierda. Es un plan que tiene un, digamos, discreto o moderado, pero está como entre derecha a centro. Lo mínimo que... Está sí. Así, no está... Pero sin embargo, he tenido la oportunidad de dialogar con algunos empresarios y me decían, sí, estamos dispuestos a acompañar al gobierno de Xiomara en esta nueva propuesta de gobierno, donde ya ella establecía en su plan de gobierno que era importante poder desarrollar todas esas auditorías forenses a todos estos contratos leoninos, a todos estos préstamos que se han dado. Acá mismo en la capital, Tegucigalpa está pagando el pueblo capitalino por un Trans 450, ¿y dónde está ese Trans 450? No lo estamos utilizando, pero entonces la gente se queja de los altos costos que se le dan en el pago de bienes inmuebles que no corresponden a las condiciones o a los lugares de vida, porque sí. no se ven la retribución de todos esos bienes inmuebles, de todo lo que la gente paga en mejorar las condiciones de vida en una capital que apesta el cemento, precisamente porque no han desarrollado proyectos y programas sociales orientados al relleno sanitario, al alcantarillado sanitario, agua y saneamiento, por Dios santo, que tienen más de 20 años de estar manejando la municipalidad y han sido incapaces de resolver una de las necesidades prioritarias a los capitalinos, como lo es el tema del agua, que sin lugar a dudas, Jorge Aldana va a tener que también hacerse acompañar de especialistas, expertos en materia, y aquí también se debe de dar algo bien importante de la población, Cristian. No es el hecho de que un partido político ganó un proceso electoral, es que la tarea es ahora cuándo. Claro. Y no se trata de venir a demandar y decir yo merezco ser ministro solo porque fui a gritar fuera jo o porque tragué mucho gas. No. Aquí se trata de colocar a personas en cada uno de los puestos donde puedan dar respuesta, porque sí. Ya tenemos esa experiencia que le cobró factura al Partido Nacional y al Partido Liberal en este pasado proceso electoral. Y estos diputados que quedaron aún en la Cámara Legislativa, tanto del Partido Liberal como el Partido Nacional, deberían pensarlo 2 veces si piensan atentar desde ese curul en contra de los intereses del pueblo. Van a estar pendientes, ¿sí?
Vamos a hacer una ligera separación al retorno de la pausa, entramos a conclusiones, no habíamos hecho pausa porque definitivamente es un tema muy interesante, aspectos técnicos que no queremos que usted pierda el hilo, pero al retorno de la pausa vamos a desarrollar algunas conclusiones y propuestas, acciones que deberá tomar el nuevo gobierno en este gran reto que será construir Honduras, porque prácticamente nos dejan una patria en escombros. Para detener la transmisión de la COVID-19, el 95% de la población debe estar vacunada. Las vacunas nos acercarán a estos momentos y ayudarán a evitar estados graves o críticos en las personas. Con la primera dosis, tu organismo requiere entre 14 y 21 días para producir anticuerpos, pero estos aún no detienen los efectos del virus. Con la segunda dosis, vuelves a necesitar de 14 a 21 días para que tus anticuerpos aumenten todavía más. Algunas vacunas requieren una tercera dosis y debes esperar otro ciclo de 14 a 21 días para contar con las defensas suficientes. Recuerda, necesitas entre 1 y 2 meses para quedar protegido. Estamos un paso más cerca. Cuando se hacen planes para vivir una aventura, todo es posible. Agua Azul, todo bien, todo azul. Continuamos en la etapa de conclusiones de nuestro foro UNETV esta mañana desarrollando un tema muy importante como lo es el presupuesto general de la República, cuáles son esos grandes retos, esos grandes desafíos que va a tener que enfrentar la nueva administración de Xiomara Castro y cuáles son esas acciones para poder dar respuesta, porque nos encontramos en un país con un alto nivel de endeudamiento, con un alto porcentaje de desempleo, con una alta cifra de pobreza, de desigualdad, pero también una de las grandes pandemias que azotó nuestro país, que es la corrupción, que precisamente nos lleva a las condiciones económicas, políticas y sociales en las que nos encontramos en este momento. He tenido la oportunidad de dialogar y de estar hurgando qué hacer para poder darle respuesta a esas miles de familias hondureñas que hoy por hoy no saben qué darle de comer a sus hijos. Tenemos un sistema colapsado de salud y también un sistema colapsado en educación. ¿Dónde está la disyuntiva? Si van o no van los niños a clases, pero ¿qué está pasando con toda esta población infantil y juvenil que tiene abandonada prácticamente su carga académica? Y por si fuera poco también se va a encontrar el gobierno con toda una serie de estructuras dañadas, tanto en primaria como en secundaria, y sin dinero para poder dar respuesta ante tanta atrocidad que se han hecho en 12 años. ¿Será capaz este gobierno de poder dar respuesta a esto a corto o mediano plazo? No sé, es muy complicado, ¿no? Justamente había salido la noticia hace un par de meses de que en el marco de la pandemia el nivel de deserción que alcanzó el sistema educativo fue altísimo. No recuerdo si estaba alrededor de los 400,000 niños que justamente por la ausencia de infraestructura no podían asistir a clases virtuales. O sea, perdimos a más de 400,000 niños en un año dentro del sistema educativo. O sea, es un gran reto y yo he visto ya a Esponda que ha estado dialogando, ¿no? Ha estado abogando por crear las condiciones necesarias, porque es una cuestión de años de descapitalización, como hemos visto, ¿verdad? Justamente en la última diapositiva del documento hay unas propuestas en general para discutir que se encuentran en el plan de gobierno, pero que también han mencionado otros actores, ¿no? Que son cosas mínimas que puede tomar en cuenta este gobierno, que podrían ayudar a generar cierto espacio fiscal.
La primera de entrada es redefinir las prioridades de gasto. Y esto va en línea con la política, pues en general con la política de gobierno, ¿no? Esperamos que sea una política social, que se enfoque primero en las personas y no en los activos empresariales o en el bienestar de las empresas. Porque se ha totalmente descuidado también la parte social en nuestro país. Muchos niños, es interesante, otro dato más de corrupción, vemos cifras de gastos en merienda escolar cuando los niños estaban encerrados en sus casas y tampoco el gobierno se preocupó por ver de qué forma se podía enviar a estos niños la comida. Entonces nos encontramos también con un alto nivel de desnutrición en los infantes. E incluso esos programas, ¿no? Tenemos el caso de la esposa de Pepe Lobo, que fue justamente judicializada por un caso similar, ¿no? El tema de los zapatos escolares. O sea, son temas que no les importan y nunca les han importado, e incluso si existe la partida presupuestaria, ven la forma en cómo robárselo. Justamente por eso el tema 2 es la auditoría de la deuda pública, lo cual ya hemos estado discutiendo, ver qué se contrató de forma espuria, es decir, qué contrataciones de deuda se ejecutaron al margen de la ley y no cumplieron sus propósitos. Eso va a ser clave, ¿no? Porque también eso nos va a llevar a poder ejercer justicia. Es decir, que los funcionarios públicos tengan la plena convicción de que cualquier acción que hagan por fuera del margen de la ley puede ser castigada. Y eso es un elemento disuasivo para que de aquí en adelante eso no vuelva a ocurrir y no se roben ese dinero público. Lo tercero también es algo que ya hemos hablado, un pacto fiscal para un presupuesto transparente y participativo, que hable, que participe la sociedad civil, el pueblo, la academia, las iglesias, los patronatos, todos los actores sociales que estén participando y lo estén vigilando. El 4, la revisión de contratos públicos de grandes proyectos de infraestructura, como los contratos de las alianzas público-privadas, que ya se ha dicho, ya hasta el cansancio, ¿no? Que muchos de estos contratos fueron mal hechos, fueron mal redactados. Un ejemplo es el de la empresa de energía Honduras, EEH, y los contratos leoninos de la ENE. En quinto lugar, revisar este ciclo de elaboración presupuestaria, porque justamente es un ciclo cerrado, que no incluye participación y que usualmente vemos que el Congreso, el presupuesto se aprueba en sesiones de misa negra, como se dice en el Congreso Nacional. Revisar el diseño institucional de la gestión presupuestaria, aquí mencionar un ejemplo así breve, en Costa Rica, todo el presupuesto que tiene que ver con el estado de bienestar costarricense no se discute en el Congreso Nacional, sino que es una partida establecida constitucionalmente, es decir, es intocable, eso no se discute ni siquiera, porque lastimosamente al Congreso Nacional, como llegan mucho las fuerzas políticas, y la misma lógica de las fuerzas políticas es como discutir desde las posiciones de poder, estos presupuestos se vuelven en botines de guerra. Y eso conlleva a que se descapitalice una institución que puede beneficiar al otro partido político oponente. Entonces en Costa Rica lo que hicieron para evitar todo ese problema de la política electoral fue poner constitucionalmente este presupuesto no se toca, y les ha funcionado hasta ahora. Tal vez acá se puede pensar, ¿no? Otra cuestión importante es la revisión de tratados comerciales. Nosotros todavía tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con el Norteamérica, y tenemos un tratado de asociación con la Unión Europea que pone en desventaja nuestros productos primarios, nuestros productos agrícolas. Eso ha descapitalizado terriblemente el sector agrícola en Honduras y ha inundado nuestro mercado con productos extranjeros. O sea, a tal punto que los agricultores han decidido trasladarse hacia el aceite de palma en lugar de hacia los productos que pueden brindar subsistencia y bienestar a la población de manera inmediata, ¿no? O sea, eso es algo urgente, porque además ha descapitalizado nuestro sector agrícola y otros sectores productores primarios. Y lo último sería una revisión de privilegios fiscales. Es un tema complicado, pero de nuevo históricamente estas grandes familias conectadas han aprovechado su poder político, su cercanía política, para poder crear regímenes donde no pagan ningún tipo de impuestos. Cuando tenemos que la mayoría de población con una menor capacidad adquisitiva es quien financia ese presupuesto de la República 2022, que al final termina beneficiando al proyecto político del partido de gobierno y no el bienestar social de la población.
Y es interesante cómo además, con el ánimo de seguir evadiendo estos impuestos, estas familias también crean fundaciones. Sí. Fundaciones para poder importar, hacer y deshacer con todo lo que puedan tener. Se han enriquecido a costa del sufrimiento del pueblo hondureño y definitivamente no se trata de ir en contra de las personas que tienen dinero, porque hay muchos empresarios que honrosamente han llegado a construir el capital que tiene. Se trata de evitar que se sigan dando más abusos, más atropellos con el pueblo, de seguir elaborando contratos repugnantes, indignos a los intereses y a las condiciones en las que vive nuestro país, y se trata de combatir la corrupción, de mejorar las condiciones sociales en nuestro país, de dejar de ver ya, especialmente con el paso de toda esta pandemia de corrupción, que es la que más daño le ha hecho a nuestro país, todas esas familias que hoy por hoy los vemos todas las mañanas, que bajan a los bulevares porque no tienen oportunidades, y muchas veces hay gente que dice estos estorban, apestan, pero es más apestosa las condiciones que llevan a esta gente a tener que bajar de sus viviendas a buscar comer, y es mejor que estén en los bulevares pidiendo a lo vergonzoso que es que muchos funcionarios de cuello blanco robando a pesar de que reciben salarios jugosos, gastos de representación, grandes dietas que mantienen a la población hondureña y a la gente en la calle, como lo estamos viendo hoy, Cristian. Es importante tomar medidas no tibias en la economía nacional, soberanas, de mucho valor, que definitivamente tendrá que tener la presidenta Xiomara Castro desde el momento que comience a nombrar ese gabinete económico, que es ahí donde vamos a ver si van a responder a los intereses de los organismos de crédito internacional o van a ser capaces de poder responderle a la población hondureña que hoy por hoy no aguanta ya más un nuevo trancazo. Recuperar los servicios públicos, Hondutel, la ENE, el SANA también será uno de los grandes retos por los que debe luchar este nuevo gobierno. Y decimos nuevo gobierno, pero también nosotros, es importante, Cristian, esa participación ciudadana en toda la toma de decisiones para que no atenten nunca más contra los intereses de la patria, que son los intereses mismos de todas y todos. Sí, justamente hablábamos hace un rato, ¿no?, que los empresarios usualmente, o las élites, generan mecanismos para incidir, y ante eso tenemos que estar preparados, ¿no? Usualmente ellos utilizan este mecanismo que se llama puertas giratorias, que ha sido histórico. Tanto los organismos internacionales como las élites logran incidir para nombrar sus representantes dentro de puestos clave. Usted ya mencionaba, ¿no?, el Banco Central, ministerios, direcciones, eso lo han hecho, y hay que estar muy preparados, ¿no?, para ver que no surge un mapache, como se dice por ahí, pero también utilizan otros mecanismos, ¿no? Utilizan la incidencia a través de organizaciones de sociedad civil o de gremios, organizaciones gremiales como las cámaras empresariales, las cámaras de industriales. Todas esas cámaras se convierten en lo que se llaman tanques de pensamiento, y ellos pasan publicando informes, aquellas cartas públicas, hacen conferencia de prensa, dicen lo que se tiene que hacer, y su palabra a veces casi se considera sagrada, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con eso. Otros mecanismos pueden ser la cooptación de organizaciones de sociedad civil o, no sé, incluso hasta financiar campañas, ¿verdad? Por suerte, nuestra presidenta electa es la que menos gastó en campaña, y eso demuestra su independencia, ¿verdad? No recibió ni un centavo de ningún grupo de poder, entonces llega con total independencia. En ese sentido, nuestro partido es completamente independiente, porque históricamente sí han financiado las campañas, ¿verdad? Y en ese sentido, el pueblo tiene que permanecer organizado. Tanto las bases del Partido Libertad y Refundación tienen que estar en deliberación permanente. Las estructuras internas tienen que activarse y pasar del modo electoral, que hicieron un trabajo fenomenal, ¿no?, pero al modo acompañamiento. Y yo creo que ejemplos grandes de esta necesidad, de cómo la movilización, de cómo la participación es importante, la discusión interna, señalar errores, discutir internamente, todo eso es clave. Y un ejemplo son los gobiernos de Nicaragua, los gobiernos de Venezuela, el gobierno de Cuba, que han resistido por años, por décadas, miles de millones de dólares desde Estados Unidos,
de intervención, de organización de grupos de choque, de desestabilización. Y lo único que ha mantenido esos países con su independencia y con su autonomía es la organización popular. Entonces esa organización popular va a ser más que clave. Fortalecerla, retomarla, dinamizarla, para que acompañe, para que señale y para que proponga, ¿no? Y todos estos años quizás de sufrimiento creo que han llevado a la población a generar una gran madurez ciudadana de participación en la toma de decisiones, no entrar a un cargo o a un puesto como un simple chambero, sino saber de que entra ahí después de toda una lucha que le llevó muchos años y que durante esa lucha parece que le permitió al pueblo para purificarse y tener una claridad, una visión más amplia de cómo comenzar a construir patria, porque no la tenemos, no la teníamos. Nos han robado tanto, pero nunca nos dejaron de robar ese sueño, esa esperanza y sobre todo esa lucha y esa resistencia con la que se mantuvo el pueblo. Es importante que ahora que se habla mucho de ese poder popular, el pueblo también sepa administrar ese poder. Y cuando el poder se tiene, no es para que usted lo regrese en un par de meses o en un par de años. Tiene que comenzar a consolidar y construir ese poder, a fortalecerlo. Pero eso solo se logra a través de una organización, una consulta permanente, un diálogo con todas las bases, que definitivamente el Partido Libertad y Refundación también, a través de sus autoridades, tendrán que dar un acompañamiento, reestructurar toda la forma a lo interno del partido para fortalecer toda esta movilización y la forma como se va a organizar y a plantar, porque es un partido novel que tiene la gran responsabilidad hoy, candidatos, regidores, alcaldes, diputados y una presidenta electa que tiene que responder ante todas esas luchas que históricamente han venido desarrollando. Sus consideraciones finales, Cristian. Sí, toca convertir la esperanza en realidad, ¿no? Y esa parte es una parte sumamente difícil. Hemos pasado por etapas muy difíciles, venimos de derrotas injustas históricas, ¿no? El golpe de Estado fue un evento traumatizante, muchas familias sufrieron, muchas muertes, persecución, que todavía persiste en algunos casos, gente que tuvo que irse expatriada, eso no hay que olvidarlo, o sea, no es algo del pasado, eso conformó lo que somos hoy, eso conformó el partido político que es hoy, eso conformó nuestro proyecto de futuro. Hemos pasado por grandes fraudes electorales, es decir, hemos sufrido mucho, hemos resistido mucho, porque en el fondo tenemos una gran esperanza que se alimenta del amor que tenemos por el pueblo, ¿no? O sea, en el fondo lo que subyace es ese amor por un futuro mejor, por ver que todos tenemos acceso pues justo a las mismas oportunidades, que no hay privilegiados, que no hay personas que por pertenecer a una familia tienen mejor futuro que otras, sino que todos tengamos ese mismo futuro. Y ahora viene esta parte que también es difícil, no sé si más que las otras que hemos pasado ya, pero también es muy difícil, que es gobernar, administrar este gran tamal amarrado, como hablábamos atrás de cámara, que nos está dejando el Partido Nacional. Y bueno, ahí tocará hacer mucho trabajo y tocará estar más atentos que nunca, ¿verdad? Tanto las bases del partido, tanto la sociedad civil, que haya mucha discusión, que haya mucho acompañamiento y que los funcionarios que al final pues sean elegidos lo hagan en primer lugar teniendo en cuenta el llamado político que representa el proyecto de la Alianza y de Libertad y Refundación, y que tengan y que adquieran las herramientas técnicas y académicas para hacerlo. Bueno, siempre es un gusto poder aprender mucho de usted, Cristian, porque definitivamente toda esta serie de programas nos ayudan para ilustrarnos a nosotros como profesionales del periodismo, que también tenemos que estar a tono para poder darle una lectura correcta al contexto social en el que vivimos y poder también orientar e informar a la población que tanta falta hace esto, especialmente en una sociedad donde por tantos años también han mantenido secuestrados los medios de comunicación, la manipulación y el pensamiento del pueblo hondureño. Les invito a continuar disfrutando de nuestra programación. A la distancia saludamos a César Omar Silva, conversando, platicando desde las distintas calles y avenidas de la capital con el pueblo capitalino para ver cómo ellos están siguiendo todos estos procesos y cómo se enfrentan también en ese difícil día a día la mayoría de las familias hondureñas. Con su permiso, feliz día.